Otro poeta de alta alcurnia milonguera, el señor Giribaldi, que se le ha ocurrido escribir El Quijote de la Mancha. Yo le puse una musiquita y se lo voy a hacer escuchar. En La Mancha, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero, flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día, y ya Colifa el Cafaña salió a imitar las hazañas de los brolis que leía. Dispuesto para el entrevero, cargaba facón y lanza. Un gordinflón, Sancho Panza, le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bichoco errante, sentido pero de aguante, puro huesos y montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante el otro chució un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en su destino llegó con Sancho al Toboso. Tras morfar se le hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina ría era un castillo y la ñata era más que una azafata, la bacana Dulcinea. Muy buenos días a vos, milonguero, a vos también, milonguera, y a vos, sí, a vos que sos aficionado a esta pasión de multitudes que es el tango. Muy buenos días a todos, acá estamos una vez más para acompañarte con el tango de ayer y hoy. Aquí estamos dándote la bienvenida y con esa vocecita que es la nueva generación del tango, de los futuros milongueros y milongueras presentes aquí en esta bellísima voz de nuestro querido actor, que seguramente ya lo has visto si nos ves en YouTube, que nos acompaña domingo a domingo y que esta vez ha querido sonar y hacer presente su voz. Ha querido saludar a la audiencia. Ha querido decir aquí estoy, presente. Así que, por supuesto, la bienvenida junto a él y a nuestro querido operador, Leito. Hemos iniciado esta mañana Bruja de Cacán por la 90.3 con un poema en homenaje al tango, un poema de Jorge Luis Borges, y que recitaba Alfredo Alcón. Una particularidad, los toques de bandoneón eran los de Astor Piazzolla. Y te preguntarás el por qué comenzamos de esta manera, por qué elegimos comenzar con un poema. Y justamente porque queremos homenajear al día puntualmente puesto, el 23 de abril, que fue escogido como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor por la UNESCO, para rendir su homenaje al libro, a los autores, y justamente por ser una fecha muy importante, ya que se debe al fallecimiento de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y al Inca Garcilaso de la Vega, que fue en el año 1616. Y nosotros sabemos que nuestro tango tiene mucho de poesía.
Sabemos que nuestro tango tiene esa beta lírica que se manifestó en muchos de los creadores del 1900, podremos decir, desde aquel surgimiento del tango canción, del primer tango canción, que es Mi Noche Triste. Desde allí se inaugura de alguna manera esta creación que nos llega tanto al corazón, que es el tango. Y justamente queremos celebrar el Día Internacional del Libro, el Día también Mundial del Idioma, Dani, que confluyen en este mismo día, el 23 de abril, y otra organización, que es la Organización de las Naciones Unidas, que a partir del 2010 la instituye y la promueve para generar esto, enlazar y reconocernos y reconocer esta gran potencia. Es decir, es muy potente el idioma español, es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 62,5 millones de ciudadanos del país son de origen hispano. 62 millones son más de la población de la Argentina, por ejemplo. Otro dato súper interesante para que dimensionemos la riqueza de nuestro lenguaje y de cómo nos relaciona con otras hermanas lenguas. 4.000 términos del español proceden del árabe. Es el tercer lenguaje, idioma hablado en Internet, el segundo en las plataformas digitales y el cuarto más estudiado. Así que interesante fuente de muchísima integración, conexión y fuente de estudio también. Es decir, desde aquí, desde Yoyo Brujo Supersónico, lo que estamos queriendo hacer, tomando estas dos fechas, el Día del Idioma, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, es relacionarlo con la creatividad y el multilingüismo, es decir, la diversidad, que la misma capacidad natural que tienen los seres humanos de comunicarse, de hablar, y que, bueno, tenemos diferentes idiomas según la región, las culturas, cómo nos unen, nos relacionan y, por supuesto, generamos también riqueza. Así que nosotras nos enfocamos, por supuesto, en el tango y vamos a ir descubriendo de la mano de Dani, de Edgar y de quién les habla, de conocer la riquísima aportación del tango a nuestra cultura y también, ¿por qué no?, a nuestra riqueza social y económica. Así es. Este inicio que dábamos con el poema El Tango es un álbum justamente con música de Astor Piazzolla y letras que proceden de los poemas de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor que no estaba muy de acuerdo con el tango, con la guardia nueva, sino a él le gustaba más la guardia vieja del tango. Por eso es que en el poema El Tango que escuchamos hay muchas referencias, por ejemplo, al malevo, hay mucha referencia al cuchillero, el cuchillo como un elemento, la guitarra como un instrumento. ¿Por qué? Porque obviamente hace alusión a los tangos de la guardia vieja y a las temáticas que se manejaban en esa guardia vieja. Este álbum fue grabado en el año 65 para el sello discográfico Polydor y es el único disco en el que Borges y Piazzolla trabajaron juntos, aunque no estaban muy de acuerdo entre sí. De hecho, Jorge Luis Borges odia el resultado que consigue, que logra Piazzolla con la obra final. No está muy de acuerdo con lo que había hecho. A nivel estilístico. A nivel estilístico, no sonaba como él esperaba que sonase este disco. Esperaba otra cosa. Sí. Algunas de las piezas que son destinadas al tango, como por ejemplo la milonga de Jacinto Chiclana, está grabada con la voz de Edmundo Rivero. Fíjate vos qué particularidad, porque lo que odiaba Jorge Luis Borges del tango era la presencia del lunfardo. ¿Del lunfardo? Sí. ¿Y quién graba
la voz es uno de los defensores acérrimos del referente. lunfardo. Claro, ¿quién más? Edmundo Rivero. Pensamos en lunfardo, igual Edmundo Rivero. Así es, y recordemos que él tiene una milonga que se llama Milonga Lunfarda, en donde todo el texto básicamente es una suerte de ABC del lunfardo en el que aparecen palabras lunfardas y su explicación, ¿no? Y otra cuestión, que vengamos aquí a nuestro presente, a nuestro hoy, a ustedes, queridos oyentes, yo les pregunto y nos pregunto, este no es el primer programa en que nosotros estamos haciendo mención a el excelentísimo escritor Jorge Luis Borges, ya le cambié el nombre, Jorge Luis Borges. Yo creo que es la primera vez. Sí, es la primera vez que nosotros hacemos mención, lo traemos a esta parte, a este sector, y dice mucho, ¿no? Consideremos que el denostar, por supuesto que tiene todo su derecho, y tuvo todo su derecho, y lo seguirá teniendo, de tener esta postura con respecto a Piazzolla, con respecto al lunfardo, y obviamente que esto es lo que hace que se enriquezca mucho más el género. Lo que quiero decir es que nosotros durante todos estos años trabajando con el tango domingo a domingo, compartiéndolo con ustedes, teniendo esta intención de ahondar, recién tomamos a la voz y la creación, la obra de Jorge Luis Borges. Interesante este disco porque es un hallazgo realmente encontrar esta fusión entre una persona que denostaba el tango, claro, pero a su vez le da relevancia. Al criticarlo, al hablarlo, al ponerlo en la mesa para charlar, le termina dando relevancia. Yo tengo una frase, si quieren escuchar una frase por Jorge Luis Borges referido al tango. Dice: el tango tiene esa raíz infame que hemos visto, y luego los niños bien patoteros, que eran gente de armas llevar, o de puños llevar, porque fueron los primeros boxeadores del país, lo llevaron a París. Entonces, el barrio norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo aceptó. Él hace este hincapié, ¿no?, en estos dos momentos del tango. El momento de inicio original, primigenio, que es la fuente para él de toda su riqueza, y luego esa transformación que ya veremos a la que se está refiriendo, porque él está teniendo una postura muy, muy clara, y no es a nivel estilístico, no es a nivel obra creativa, está teniendo una postura muy, muy clara con respecto a lo que se está haciendo con el tango, y eso lo vamos a ir ya develando poquito a poco. No está refiriéndose al tango como creación. Bien, vamos al primer homenaje de la mañana, porque si bien Jorge Luis Borges denostaba el tango, lo menospreciaba, nosotros vamos a rescatar de ese fangal, podríamos decir, sí, grandes figuras del tango, grandes creadores, grandes escritores que han convertido el tango en tango canción. El primer homenaje lo vamos a hacer a Enrique Santos Discépolo. Vamos a regalarle a todos nuestros oyentes dos interpretaciones. El tango 1, un tango que nacía en el año 43 con música de Mariano Mores y letra de Discépolo, en este caso interpretado por el polaco Goyeneche, y luego vamos a escuchar también otro clásico que nos viene siempre bien, es como el que traspasa tiempo y espacio, Cambalache. Un tango que nacía en el año 34, fíjense, tiene 90 años este tango y está más vigente que nunca. Del año 34 en la interpretación de Leopoldo Federico y Julio Sosa. Disfrutemos de estas dos interpretaciones poéticas. Y volvimos de esta primera tanda de los grandes poetas que nos ha legado el tango. Escuchabas a Enrique Santos Discépolo con la versión proporcionada, en este caso cantada por el polaco Goyeneche, el tango 1,
y luego Cambalache. Dos tangos que son tangos tradicionales, podríamos decir, tangos eternos, que llenan de melancolía, un aura de melancolía, un aura de certeza, ¿no? Y de análisis crítico de este presente que se vuelve, parece cíclico, ¿no? En el tiempo. Enrique Santos Discépolo decía que un tango puede escribirse con un dedo, pero con el alma. Un tango es la intimidad que se esconde y es el grito que se levanta desnudo. El tango está en el aire como el aire, está en el vuelo curvo de los pájaros, en la pared descascarada que muestra una llaga de ladrillos. Está en la esquina más distante y está también presente en esta esquina que forman tu corazón y mi corazón. Enrique Santos Discépolo, un escritor, poeta, compositor, también actor, autor teatral al que le hemos dado mucha relevancia en nuestros programas. Nacía un 27 de marzo de 1901 y nos dejaba un 23 de diciembre del año 1951. Este poeta que en su obra, que es bastante reconocida, con tangos tradicionales, con tangos muy escuchados, como por ejemplo Esta noche me emborracho, Chorra, Soy un arlequín, Gira Gira, Victoria, Sueño de juventud, Confesión, Secreto, Carrillón de la Merced, y puedo seguir, ¿no? Porque son tantas las obras que nos ha legado, y cómo quitarle a este creador el apelativo de poeta. ¿Cómo dejarlo de lado si su palabra está colmada de metáfora, si su palabra está colmada de imágenes visuales que me permiten trasladarme en el tiempo y en el espacio a ese Buenos Aires de comienzos del siglo XX, ¿no? Y contar que también fue, bueno, vos mencionaste, fue multifacético. Se relacionó profundamente con los distintos creadores, actores, agentes del tango. Y justamente un teatro tiene su nombre, tuvo su nombre, hoy ya cambió, sobre la gran mítica Avenida Corrientes de Buenos Aires. Y cuando tuvo ese nombre, Enrique Santos Discépolo, ese teatro dio lugar a a muchas obras emblemáticas, pero a lo que queremos hacer mención es que el tango nació allá en sus inicios, con esta gran ola inmigratoria en la que llegó muchísima gente de diversos puntos del planeta, en la que confluyeron diferentes músicas y se dio origen a los primeros inicios de los compases que luego serían el tango. Así fue también cómo se fue enriqueciendo el tango, ya constituido, como mencionaste vos, Dani, como canción. Primero fue solo unos acordes, una musiquita tocada solamente tal vez con una guitarra. Se fueron sumando instrumentos, por supuesto el mítico bandoneón. Y nos sorprende la figura, por ejemplo, de Enrique Santos Discépolo relacionándose en distintos espacios, porque fue dramaturgo, fue escritor, fue poeta, fue guionista, es decir, se conectó desde distintos puntos, y esto a lo que estamos queriendo llegar es a que está dentro de la industria de una manera profundamente conectado. Y ahí es donde queremos resaltar la riqueza del tango como una labor económica. Cómo a partir justamente de esta celebración que se lleva a cabo a partir de la decisión de la UNESCO, celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, ver cómo una obra que da lugar un autor, un creador, desde allí se conecta con múltiples espacios y múltiples actividades. Entonces, la riqueza que se genera
Y justamente nuestro tango, este género nacido en el Río de la Plata, ha sido y es aún hoy una fuente de riqueza económica que queremos resaltar, que queremos recordar y que queremos que se intensifique mucho más en este presente, en este hoy. Los derechos de autor originan a partir de ciertas normas jurídicas que le dan, por supuesto, derechos morales, patrimoniales y universales a los autores sobre las diferentes obras, que pueden ser literarias, científicas, musicales o artísticas, incluidos los programas informáticos, publicitarios. Los productores de cines también tienen este derecho. Enfocar y reconocer que el tango es creador de riqueza. Lo ha sido y lo puede seguir siendo, y si lo estimulamos, puede seguir siendo una gran fuente de riqueza por todo lo que se puede llegar a hacer en conexión con los creadores de antaño. ¿No, Dani? Así es, Vivi, así es. Por eso homenajeamos en esta mañana Bruja de Cacán a los creadores, a los que pusieron pluma, que pusieron letra, a las melodías y los compases que se iban gestando en el 1900. Hablabas de un caso puntual, justamente el Teatro Enrique Santos Discépolo. Se cumplieron el 24 de este mes, pero de 1953, pasaba algo muy importante, y es que se produjo el estreno de una obra teatral, y era El Patio de la Morocha. Tenía el libreto de Cátulo Castillo y la actuación de Aníbal Troilo. Puntualmente la obra había nacido de la pluma de Cátulo Castillo y con la música de Mariano Mores. Pero el elegido para la actuación, en este caso, es Aníbal Troilo. Esta obra, escuchen bien, se mantuvo en cartel por más de 500 representaciones consecutivas. 2 años estuvo en cartel, 2 años con una popularidad tremenda, arrolladora. Sin embargo, hemos investigado un poco sobre ella y hay mucha tela para cortar, diríamos, pero desde la interpretación. ¿Por qué? Porque no se encuentran resabios de esa obra. Hay solamente algunos fragmentos, hay referencias, enlaces externos, pero la obra en sí no está. No sabemos qué sucedió con esa obra. No sabemos. Sabemos que luego, años después, en el 53, a quien reconocemos como el gran letrista también y cineasta Manuel Romero, llevó esta obra a la pantalla grande, al cine. Hizo obviamente una interpretación del Patio de la Morocha, pero quedamos ahí. Si le parece, luego seguimos desentrañando esta cuestión y nos vamos al encuentro de la música. Vamos al segundo poeta homenajeado, Celedonio Flores. ¿Qué vamos a escuchar de la pluma de Celedonio Flores? La versión del tango Tengo Miedo, un tango que nació en 1928. La vas a escuchar en la versión actualísima de Tango Bardo con Roberto Menondi. Y luego La Puñalada. Aquí presta atención, porque es una milonga, pero vamos a escuchar la versión de Francisco Canaro, que hizo de esta milonga un tango milongueado. Así que se puede escuchar la milonga, pero se puede bailar como tango. El recitado inicial lo vas a escuchar de la voz de Pitín Castellanos. Vamos a la interpretación. Volvimos de esta segunda tanda de la mañana. Escuchabas 2 obras, 2 poemas de Celedonio Flores, poemas hechos canción luego, ¿no? Tengo Miedo en la versión de Tango Bardo y luego La Puñalada, en donde escuchabas el recitado. Sí, esta milonga de seguro la tenés en el oído, la escuchaste, pero jamás
y esto es puntual porque no hay registro de haber sido grabada con su letra original. Justamente la puñalada me remite a lo que comenzaba al inicio del programa, ¿no? Sí, los cuchilleros. Los cuchilleros, fíjate, mentan los que saben que un malevo muy de agallas y de fama bien sentada por el barrio de Palermo cayó un día taconeando prepotente un bailongo donde había puntos bravos para el facón. Estos versos de Celedonio Flores nos retratan a ese malevo, a ese con el puñal en mano del que hablaba o con el que lo relacionaba Jorge Luis Borges al tango, ¿no? A este tango primigenio que podríamos decir en sus orígenes, ¿no? De alguna manera el tango va cobrando otros tintes con el paso del tiempo, otros colores. Y le preguntaban a Celedonio Flores cómo hace sus éxitos. Y él decía: busco un pedazo de vida, la vivo intensamente en mi interior, la tomo en serio y despacito, con cuidado, y la voy haciendo verso. Como he vivido un poco, como he dado muchas vueltas, como conozco el ambiente, también el ambiente canalla, tengo la pretensión de vivir más personajes. Fíjense que esto se relaciona directamente con la literatura, ¿no? Cuando a uno le preguntan generalmente qué es la literatura o cómo la siente, la primera respuesta es que la literatura nos permite vivir 1000 vidas en una, ¿no? La evasión, el goce estético, hedonista, nos permite... ponerte en la piel de muchos otros y otras que están muy lejanas. Así es, y en la voz de Celedonio Flores, aquí en esta frase que dice que vive pedacitos de vida intensamente en su interior, nos da la pauta de que evidentemente su pluma tiene mucho de literatura, ¿no? Sí. ¿Me deja volver a Borges para que retomemos este descontento con el camino que fue tomando el tango y volviendo, porque él estaba a gusto con esto que pinta también Celedonio Flores? Sí. Este era el tango para Borges. El tango que le gustaba. Este era el tango que para él era exquisito. Sí. Vamos a tomar unas palabras de Borges. Detestaba el tango, referidas a Borges, perdón. Detestaba el tango melancólico en exceso. Disfrutaba de aquel tango que evocaba la felicidad del coraje. Ahí está. Para él, Carlos Gardel contribuyó enormemente a que el tango se convirtiera en un género comercial, internacional, podríamos decir, ¿no? Buscando ese gran mercado. Gracias a que hizo del género una expresión dominada por el lamento, sombría de sí misma, acobardada, lejano, todo esto a lo que desde su visión debía surgir de un espíritu valeroso, proveniente de la milonga. Y escuchen esto, porque esto es para que pongamos cartelón en Zócalo, ¿no? Zócalo, a lo Crónica TV. Conforme las letras aparecieron, los tangos se volvieron llorones. Se volvieron llorones. ¿Sí? Toda esa facción, esa fracción humana que corresponde a la tristeza, a las emociones más bajas de la que hemos estado hablando en los programas anteriores, de la que el tango toma nota y expresa, para don Jorge Luis Borges lo convierte al tango en un tango llorón, comercial. Y Discépolo le puedo refutar, ¿no? Con palabras de Discépolo. Lo traigamos, por supuesto, sí, a ver qué se dirían. ¿Qué dice en realidad en un reportaje? Bien. Justamente? Dice Discépolo: el tango argentino es un pensamiento triste que se puede bailar. Y dice más todavía: porque la tristeza es un corazón que piensa.
Es una suerte de introspección, de verse, de mirarse, de poder desentrañar qué me pasa, qué siento y por qué no expresarlo, por qué no manifestarlo. Entonces, esta tristeza que es el corazón que piensa, que dice Discépolo, para mí arremete directamente con vos. Sí. Él quiere quedarse como en un estadio, que quede ahí congelado el tango y que no siga como creciendo, avanzando como la vida misma. Y como nosotros decimos siempre, el tango es patrimonio vivo, que se baila, que se siente al compás. Y vive porque vivimos nosotros los milongueros, las milongueras y las creadoras y los creadores del tango. Es decir, el tango es un género que está expresado a partir de la vida misma de sus activadores, como le llaman desde el patrimonio, los portadores. Pero justamente es esto, él quedó en ese momento, entonces él celebra todo lo relacionado con los cuchillos, con el conventillo, con ese momento también histórico, contextual, en el que imagínense que cómo no iba a ser ese momento de mucha violencia, si era gente que todavía no estaba integrada socialmente. Eran distintas formas de hablar, distintas costumbres, distintos dialectos, distintas lenguas, la gente no se entendía, es decir, era sumamente natural que comprendamos, es decir, necesitamos comprender de que era muy difícil llegar a los acuerdos, y entonces la manera que encontraban de generar el consenso era sacando el facón. Sí. Y o a los puños. Por eso creo que también debemos resaltar esta parte también de que tenemos todos los milongueros, o al menos yo reconozco que la tengo. Este texto que leí, el primer poema que compartiste, Dani, recitado por Alfredo Alcón, la gran voz de Alfredo Alcón, es ahí donde quiero resaltar que Borges dice, el tango nos da a todos un pasado imaginario. Todos sentimos que de un modo mágico hemos muerto peleando en una esquina del suburbio. Entonces creo que por ahí tal vez podemos conectar también con nuestro gran creador Borges, en que podemos exaltar esa parte de nosotros que está relacionado con la lucha, con la sobrevivencia, con el sacar lo más agresivo de nosotros y nosotras para seguir adelante, para hacer frente a la vida. Resiliencia. Claro, porque convengamos que esa otra figura a la que él resalta como comercial, el tango llorón, el tango pasivo vendría a ser. Y él lo que está resaltando tal vez de algún modo es ese otro tango, ese otro actor del tango, hombre o mujer, activa, nada pasiva, que va y lucha, que se entrega y que incluso está convencido de que es capaz de morir en una esquina. Bueno, lo estamos diciendo en modo metafórico y figurado, por supuesto, pero eso, la cuestión de la lucha, de la entrega. Así que qué riquísimos que son estos queridos creadores, y poderlos conectar y hacerlos vivir aquí en nuestro programa, aquí con vos, escuchándonos y compartiendo con vos. El tango está totalmente vivo porque estamos nosotros y nosotras vivos aquí con vos, recuperando, trayendo y recreando a estos grandes hombres y mujeres que nos legaron este género. Estamos homenajeando al libro, estamos homenajeando al idioma, estamos homenajeando a los derechos de autor y obviamente estamos destacando la pluma de aquellos que nos legaron tangos que son inolvidables. Vamos a escuchar en esta tercera tanda de la mañana la pluma de Cátulo Castillo. Escucharemos la versión del tango Desencuentro de Rubén Juárez, en este caso, grabado en vivo en Encuentro en el Estudio, una versión que para mí es fabulosa.
no tiene desperdicio. El tango pertenece al año 62. Y luego vamos a escuchar Tinta Roja, una versión que nacía, un tango que nacía en el año 1941 con música de Sebastián Piana y letra de Cátulo Castillo en la versión de Troilo Fiorentino. Disfrutemos de la magia del tango, déjate abrazar por su literatura y si vos también estás pasándola feo, pensá que vos podés sacar ese facón imaginario en tu interior y seguir adelante. Venimos de una tanda que nos legaba Cátulo Castillo y escuchamos allí los acordes que interpreta, que ejecuta Mariano Mores, justamente del Patio de la Morocha. El Patio de la Morocha, que es creación de don Cátulo Castillo, a quien justamente Mariano Mores le crea su música. Y esta investigación que derivó en las yuyas brujas, podemos decir, de esta semana, a partir de la obra El Patio de la Morocha y de su estreno y de su difusión y de su popularidad, de estas 500 representaciones ininterrumpidas durante 2 años de esta obra teatral. Es como, me viene a la mente, somos unas caperucitas rojas que salimos a recoger, es decir, íbamos camino hacia el Patio de la Morocha pensando que era solo la canción y resulta que empezamos a recoger flores porque empezamos a ver que está conectada con muchísimas otras obras, es decir, derivó de este tango creado por Cátulo Castillo y por Mariano Mores y su gran éxito en 2 producciones más que generaron trabajo para muchísima gente, que convocó multitudes y de verdad corroboramos y comprobamos que es un rico jardín el género florido del tango, muy lleno de poesía. Sí, mucha. Decíamos que esta obra fue representada por 2 años, a lo largo de 2 años, y nos resultaba raro, extraño, no encontrar referencias de la obra misma, podemos decir. La obra no está en la web, ni siquiera para comprarla, Vivi, ni siquiera si uno quiere entrar a esas páginas de compra-venta, librerías de usados, nadie tiene la obra El Patio de la Morocha. Dani, y le pregunto, Sí. ¿la obra musical? La obra musical, la obra de Troilo, de sí. Mariano Mores, me está diciendo, Mariano Mores y de Cátulo Mariano Castillo. Mores, y claro. Es bueno, la original. es decir, el tango, el tango el que estamos canción, escuchando. claro, el tango canción, es decir, Tuvo no es una canción, difusión. música, claro. Tuvo una El tango difusión. canción, la obra no está. La cosa es así. Porque me estoy adelantando, estoy yo cometiendo el error. Dani se está refiriendo específicamente al tango del año 1951, creado por Mariano Mores, la dupla Mariano Mores y Cátulo Castillo. Esa obra musical, estoy refiriéndome, tiene muchísima difusión. Tanta popularidad tiene que Cátulo Castillo la lleva al teatro en el año 1953, 2 años después. Esa obra teatral es la que no se encuentra por ningún lado. Esa, la obra teatral. La obra teatral. Y la música, porque es la música que crea ahí ya el otro compañero. La beta teatral, digamos. A la beta teatral se le suma la música para acompañar esta obra teatral, que ya es una obra muchísimo más amplia de la que se hace cargo Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Con los arreglos de Astor Piazzolla. Sí. Importante de destacar. Y junto a Astor Piazzolla, un cúmulo de músicos académicos, Sí. músicos derivados, obviamente relacionados íntimamente con la música clásica. No perdamos esto de vista. Es una confluencia esta obra de diferentes vertientes. El tango tradicional, las orquestas, los músicos de sus orquestas, de las orquestas, y
el Astor Piazzolla que convoca a músicos clásicos. Así es, estamos refiriéndonos al Patio de la Morocha, a la obra teatral, y nos preguntábamos el por qué no hay referencias, por qué se deja de lado de alguna manera la obra de Cátulo Castillo. Y hemos ahondado en la búsqueda de materiales, hemos leído y hemos encontrado la palabra de Troilo, por ejemplo. Sí. De hecho, el cartel de difusión de esta obra teatral es sumamente destacable. La imagen de Troilo que aparece gigante arriba como si fuera un gran titiritero manejando, llevándose encima toda la obra, ¿no? Principalmente. Y él tenía una particularidad, dice, me llamaron para hacer el Patio de la Morocha y yo dije, tratándose de esa obra, que lo más lógico era que la hiciera Marianito, el creador de la música, Mariano Mores. El autor de la música, dice él, yo creía eso, pero viene Cátulo Castillo, y me dice que en la subsecretaría de prensa y difusión quería que fuera yo, más todavía, que si no aceptaba la obra, no se hacía. Yo no era peronista ni antiperonista, siempre me sentí libre y ninguna idea política pudo corromper mis sentimientos. Entonces, de los 146, 145 se pusieron rigurosamente el escudito peronista en la solapa del saco. Yo no. Y nunca me dijeron una palabra. No me dijeron nada. Bueno, yo tengo otra versión parecida, pero diferente, es decir, no es exactamente con las mismas palabras. Es esto. Los organizadores fueron la Secretaría de Información y Prensa, por supuesto, del gobierno peronista. Esta secretaría quiso que la obra estuviese a cargo de Cátulo Castillo y Mariano Mores. Ahí está. Los autores del tango. Pero Mores estaba en ese momento actuando en el Teatro Astral, que estaba ubicado justamente al lado del Teatro Discépolo, Avenida Corrientes, 1639 uno, 1659 el otro. Entonces, por lo cual, Mariano Mores no pudo dar el visto bueno para él sumarse al proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Cátulo Castillo arregla con Troilo. Él se hace cargo del guión y Troilo se hace cargo de la música. Cátulo intentó compensar a Mariano Mores. Este se negó y además le dijo que no, le deseó muy buena suerte. Es decir, no se implicó de ninguna manera, ni siquiera económicos, como para recibir una compensación, por supuesto, por ser el creador original de la música. Incluso, bueno, y también, como dato, informo que la dirección general estuvo a cargo de Ramón Vignoli Barreto. Entonces, para este sainete lírico compusieron Troilo y Cátulo Castillo. Una gran variedad de canciones para ser puestas dentro de la obra, es decir, forman parte del Patio de la Morocha. Que supongo, obviamente, esas obras están. Es decir, esas obras, las obras musicales están. Sí. Lo que se perdió es el guión, el texto. Lo cual llama mucho la atención porque podríamos representarlo. Tal cual. Y podríamos poner en escena a un renovado Troilo, a un Troilo actual, ponele. Y cada uno de los personajes podría estar evocado tomando como eje a esta obra original del año 1950. Revivirla. Yo la comprometo aquí. Revivámosla. ¿Nos cuenta un poquito cómo es el argumento? ¿En qué consiste? Cuéntenos. Interesante. El Patio de la Morocha. Interesante. Si usted me está oyendo, lo que puede hacer para vivenciar de alguna manera es tener una recreación actual de esta obra, es buscar en YouTube la versión que escenifica, que crea, que interpreta, porque a la luz de Manuel Romero, podemos verla en la película Arriba el telón, El Patio de la Morocha. Básicamente, la obra es una muchacha que vive
detrás de escena, podríamos decir, con su abuelo, que trabajan para el teatro. Y esa muchacha siempre quiso pasar hacia el frente, es decir, pasar al otro lado, ser parte de esa cantidad de personajes, actores que escenifican la obra. Ella está tras bambalinas con su abuelo. Y trabajan allí, pero su sueño es ser parte alguna vez de alguna obra. Quiere ser artista. Quiere ser artista, quiere ser actriz, quiere cantar, quiere bailar, lo que hacen las artistas de esa época. Y ocurre que en el teatro las cosas no van bien y sus dueños deciden cerrarlo. En ese mismo momento se les ocurre representar, ella quiere ser alguna vez la actriz principal de una obra. Entonces, así como en un juego, junto a su abuelo, le dice: abuelo, sentate vos en la parte del público, y yo te voy a cantar, yo te voy a actuar, vos sé mi público, y yo por primera y única vez voy a ser la artista. 1 y 1. Sí. Así, ella escenifica, su abuelo la ve, pero hay alguien más que la ve. Justamente es el hijo del dueño del teatro. La observa detrás. ¿Qué hace el hijo del dueño? Ve la calidad de esa chica, la interpretación, el baile, el canto, y decide reflotar, poner la obra de teatro una última vez, una obra de teatro en ese teatro que se está por cerrar. De lo que nos habla esta obra, básicamente, es del ascenso social. Cómo, en este caso, una muchacha puede salir de bambalinas hacia el frente, poder ascender, poder ser parte de otro tipo de gente, salir de atrás, desde las cortinas a escena. Y descubrimos de alguna manera que esta puede ser quizá una referencia a la popularidad del Patio de la Morocha, de la obra puntualmente, de estas 500 representaciones ininterrumpidas que tuvo. ¿Por qué, Vivi? ¿Por qué? Porque todo esto está enmarcado. Tenemos que ampliar la mirada, tenemos que hacer foco, pero sin perder de vista unos grandes contornos. Pensemos, en el momento, esto se origina en 1951, esta gran movida que genera el Patio de la Morocha con el tango, 1951. La película, que también refiere al mismo tango que tuvo tanto éxito, y el sainete lírico. ¿Cuál es el contexto? Es el contexto del gobierno peronista. El gobierno peronista había implementado una política cultural que quería llevar el teatro, es decir, estimular el teatro, fortalecer el teatro y junto al teatro, por supuesto, pensar en sus públicos. Entonces, fomentar al teatro y generar nuevos públicos. Este plan, este gran programa cultural estaba pensando en los obreros, en sus familias, en la integración social, en la expansión y en la redistribución de la oferta cultural del país, en un radio más amplio, es decir, que los puntos fuesen otros y los que ya estaban establecidos, ¿no?, legitimados, que pudiesen llegar estos mismos obreros y sus familias. Entonces, hay una gran vinculación entre la gestión pública justamente y el teatro, que se intensifica de gran manera entre justamente estos años, en 1952 y 1954, en la que muchas obras enriquecen el patrimonio cultural de nuestro país. Y estamos hablando no solamente en obras inmateriales, sino en obras materiales también. Estamos hablando de en arquitectura, es decir, están generándose grandes construcciones, como por ejemplo el anfiteatro Eva Perón, y se planifican también las obras, por ejemplo, del Teatro San Martín.
Este proyecto cultural que diseña el peronismo tenía, por ejemplo, un gran rol para el Cervantes, para justamente el Teatro Cervantes, que estuvo integrado que estuvo programado por muchas actividades. Una de ellas fue un concurso de teatro vocacional que fue a nivel país, seminarios dramáticos que fueron dirigidos por Juan Oscar Ponferrada. Interesante el dato. Y obras dramáticas que estaban, las obras dramáticas, justamente ahí estamos conectando específicamente con el Patio de la Morocha y que justamente formó parte esta obra de este plan, obras que estuviesen justamente relacionadas con obras nativas, sainetes y melodramas costumbristas. ¿Cuál era el denominador común? Justamente esto de lo que vos estás mencionando, Dani, el ascenso social, el que se pusiera en foco también la obra de gobierno, estas directrices, ¿no? de acción, de deseo, para que más público, otros, también se incluyeran en el consumo cultural de nuestro país. Así que, bueno, pensemos en la Avenida Corrientes. La Avenida Corrientes es una avenida emblemática. ¿Quién no sabe, quién no conoce la Avenida Corrientes, aunque nunca la haya pisado? Porque la sentimos, la escuchamos en la radio, la escuchamos en la tele, la leemos, es decir, sabemos que es un punto álgido de la producción teatral. Y tal vez mucho de ello esté relacionado con esto, de que en algún momento de esta historia, de nuestra historia, se volvió masiva. Es decir, que hubo nuevo público. Las familias, imagínense. Y aparte pensemos también este nuevo público que tal vez no estaba conectado, estaba relacionado seguramente, pero en un teatro más tal vez de los barrios, en la vecindad, ¿no? En las sociedades de fomento que tal vez se podrían haber llevado a cabo, en los puntos de encuentro vecinales. Es ir generando también el gusto, ir contribuyendo a relacionarse, como decíamos Dani, con el código teatral. Ir adquiriendo un nuevo código. Claro, entonces poco a poco, justamente fue también acompañando a este nuevo público, justamente obras nativas, sainetes, melodramas costumbristas, que seguramente a lo largo y si continuando se pueden ir sumando otros argumentos, otras temáticas, ya obras clásicas, ¿no? Es decir, desde este lugar, nuestra mirada es que es un gran proyecto, es un gran programa, muy bien pensado, muy bien planificado, teniendo en cuenta las necesidades de este nuevo público, de estos posibles nuevos públicos, ¿no? Y haciendo foco en este gran recurso que es la Avenida Corrientes. Estamos homenajeando a nuestro idioma, a nuestra literatura. Celebramos el Día del Libro, celebramos con esta obra el ascenso social, podríamos decir, y celebramos la cultura, que de alguna manera el tango, mira cómo llegamos, partimos desde el tango y cómo lo relacionamos con la literatura, con la historia, con el contexto, y cómo los contextos van sumándonos a otros. Aprender a leer es encender un fuego, cada sílaba que se deletrea es una chispa. Escucharemos dos obras, en este caso de Homero Expósito, Dos fracasos, un tango con música de Miguel Caló y letra de Homero Expósito, y luego Todo, un tango que nacía en el año 43 con música de Hugo Gutiérrez y letra de Homero Expósito. Disfruta de la magia de nuestra literatura, la poética nacida en la pluma del tango. Credo de amor en tango, de Horacio Ferrer. Qué escritor, qué poeta, qué historiador, qué personalidad. Hay que leer así, ¿no? Hay que sentir así, hay que escribir así. Estamos homenajeando al Día del Libro, esta jornada impulsada por la UNESCO con el apoyo de la Unión Internacional de Editores,
que fue sancionado justamente, que fue decretada, podríamos decir, el 15 de noviembre de 1995. El principal objetivo fue establecer un día específico para crear campañas y actividades que ayuden a difundir los beneficios que tiene la literatura en el mundo. Y Ferrer corrobora esta magia en su pluma, ¿no? Escuchabas Credo de amor en tango. ¿Y qué es tango para Ferrer? El tango está en todo, está en todos lados, está en lo más simple, en lo más sencillo, en lo más pequeño. Y aprender justamente a disfrutar, a degustar la magia que tienen esos pequeños momentos. Cómo es que el tango está en todo, ¿no? Haciendo referencia justamente al tango que nos dejaba hace rato el Sexteto Milonguero, todo te lo he dado, dice el tango, ¿no? Y este homenaje de Credo de amor en tango nos habla de un creador de una obra incesante, aplaudida, también rechazada por otros, pero que indudablemente ha sido y es el letrista más resuelto a escribir versos nuevos, cuando ya los versos de tango parecían haber sido escritos, ¿no? Nos habíamos quedado allá lejos y hace tiempo con Celedonio Flores, con Discépolo, con Cátulo Castillo, y con este aire renovador Horacio Ferrer viene a recitarnos y a difundir un nuevo tango. Un tango que sin duda en sus letras va a ser poético, lírico, colmado de sentimientos. Esos sentimientos de los que Borges trataba de opacar, de ocultar a ese tango llorón que decía, ¿no? Ese tango llorón, este tango tan citadino también el que te transmite, y también tan universal, porque de alguna manera este tango que escuchamos desde la voz de Horacio Ferrer, desde su puño y letra, conecta con algo esencial en todos y cada uno de nosotros. ¿Quién no sintió la ausencia? ¿Quién no sintió el abandono? ¿Quién no sintió la soledad? Y eso no significa que seamos llorones, significa que somos seres humanos que sentimos y a los que alegremente o felizmente le damos lugar a esas emociones también, no las rechazamos. Y el tango la toma y crea literatura. Así es. Estamos en este día, en esta mañana bruja de Cacán, homenajeando a nuestro idioma, homenajeando a nuestros creadores y investigando cuáles son los libros más leídos en la historia argentina. Podemos mencionar que obviamente nuestro país tiene grandes escritores a lo largo de la historia, reconocidos nacional e internacionalmente. Se puede destacar la obra de José Hernández, se puede destacar la obra de Lugones, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, a quien hacemos referencia, Julio Cortázar, Roberto Art, Rodolfo Walsh, María Elena Walsh, Elsa Bornemann también, que escribe mucha literatura para niños. Y en cuanto a los libros más leídos, el primer lugar, escuche, el primer puesto se lo lleva Jorge Luis Borges con el libro El Aleph, por ejemplo. Pero le siguen otras obras latinoamericanas como 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, obras que son leídas y releídas, ¿no? Y que nos permiten abrir estos pequeños mundos, estas puertitas a otras vidas, a otros contextos, a otras situaciones, ¿no? Y esto de vivir miles de vidas en una sola. Justamente. También aparecen otros autores y otras obras como Rayuela de Julio Cortázar y el clásico Martín Fierro, ¿no? Que de alguna manera representa a este luchador con este facón del que hablaba Borges, ¿no? Fíjese cómo, tratando de ocultarlo, lo que hace es ponerlo en relevancia, ¿no? Al tango, a sus temas, a su filosofía inicial, podríamos decir, ¿no? Sí. Y mucha obra existe, mucha literatura, mucha poesía, y vamos a regalarte dos grandes textos hechos canción.
En primer lugar, María de Buenos Aires. Escuchen esta interpretación de Julia Senko de la obra de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, y luego un clásico. Balada para un loco, en la voz del polaco Goyeneche, también obra de Piazzolla y Ferrer. Simone de Beauvoir nos dice: cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación. Eso me convenció de que la cultura era el valor más alto. Cultura, qué palabra tan importante en estos tiempos, y qué importante que el tango nos haga rememorarla y también celebrarla. Trepate, trepate a esta ternura de locos que hay en estos yuyos brujos, que hoy te fusionaron el tango, la literatura, el idioma, la pluma literaria, podríamos decir, y escuchabas a un gran poeta como Horacio Ferrer. Partimos de esta versión de Credo de Amor en Tango, luego nos fuimos a María de Buenos Aires, interpretada por Julia Senko, y Balada para un loco. Balada para un loco, que es un tango súper reconocido, podríamos decir, ¿no? Difundido, y que de alguna manera asociamos a la figura de Piazzolla directamente, pero Horacio Ferrer es el gran creador de esta letra. Y nos venimos para estos pagos. Para estos pagos catamarqueños. Para estos pagos, podríamos decir, norteños. Porque, norte de la Argentina. Sí, porque estamos homenajeando a la palabra viva, a nuestro idioma, estamos homenajeando a nuestros poetas. Y cómo no olvidarnos de un gran poeta. Porque el tango, ¿sabe qué? Si usted todavía no lo sabe, el tango tiene norte. Norte. Sí, vamos a homenajear ahora a una gran figura de nuestro norte, un gran poeta, a ese que llamaban Arauco, a ese que le llamaban Barbeta. Estamos hablando de don Homero Mansi. Homero Mansione, que insistimos cansinamente los yuyos brujos. Y no nos cansaremos, porque el tango tiene norte y porque Homero Mansi es santiagueño. Así es, nacido en los pagos de Añatuya, Santiago del Estero. Desde allí nuestro Homero Mansi ha partido, justamente, ¿sabe para qué? Para dejar así como brotecitos por todo Buenos Aires, para que florezca, para que crezca. Sí. Y estamos hablando de un gran poeta, Homero Mansi, que ha escrito, pero qué cantidad de poesía, qué cantidad de letras. Por ejemplo, Así es el tango, Barrio de Tango, Che Bandoneón, después El Pescante, Esquinas Porteñas, Fuimos, Lluvia, Malena, Mano Blanca. Decime si no son clásicos como Milonga del 900. Decime si no te acordás de el tango sur, por ejemplo. En esta mañana, Bruja de Cacán, vamos a homenajear a don Homero Mansione. ¿Cómo no traerlo a la vida? ¿Cómo no recordarlo bajo una gran voz? Vamos a escuchar directamente el tango sur en la interpretación de Nelly Omar, La Gardela con Bolleras, ¿no? Escuchemos la versión que hace Nelly Omar del tango sur, un tango que se escribió en 1948 por Homero Mansi y a quien Aníbal Troilo le puso música. Y luego un valsecito, Romance de Barrio, un valsecito que nació en el 47, que también pertenece a la dupla Troilo y Mansi. Porque el tango tiene norte, déjate abrazar por estos versos del Barbeta y abrazate vos también, y si querés también ponete a bailar un poquito. Vamos a la música. Hoy sentimos la magia del 2x4 de la mano de la literatura, de su poética, de la beta lírica, en poetas como Celedonio Flores,
la beta triste, este pensamiento triste que se baila, esta manifestación del interior de Enrique Santos Discépolo. Hemos celebrado a Horacio Ferrer y nos quedamos aquí en el norte, porque el tango tiene norte, y te traíamos dos interpretaciones de estas letras de Homero Mansi, del Barbeta. Homenajeamos al tango, pero también homenajeamos al libro, al idioma, a esto que nos permite expresar lo que pensamos, lo que sentimos y difundir, ser voz, portavoz, decíamos el domingo pasado, replicando mensajes positivos, importantes, interesantes, cosas que sumen, ¿no? El libro es fuerza, el libro es valor, el libro es alimento, el libro es antorcha de pensamiento, el libro es manantial de amor. Eso nos decía Rubén Darío. Y cómo no asociar a esta llama de antorcha del pensamiento con la llama milonguera, ¿no? Con esto que crece, que se agiganta y que cada domingo tratamos de acercarla, que brote una chispa en vos y que descubras, que te unas a esta magia de disfrute, no solo en la pista, sino también al escuchar, al sentir, y por qué no al momento de escuchar una letra o unos acordes, no sentirte representado por esa magia, ¿no? En este día, que justamente del idioma, es decir, que celebramos el Día del Idioma, el Día del Libro, en que la UNESCO se propone promover la lectura, promover a la industria editorial y a la protección de la propiedad intelectual, nosotros vamos a conectar también con la propuesta de que de aquí en más vos tengas opciones. Nosotros te invitamos, como Dani, a ver la película de Manuel Romero. Arriba el telón. Arriba el telón. El patio de la morocha. El patio de la morocha. Y como hablamos de Jorge Luis Borges, con esta cuestión que él está asociando a los orígenes del tango, si tenés ganas de leer y de relacionarte con Borges y el tango, te recomendamos el libro. Se llama así, simplemente El Tango, 4 conferencias, que justamente, y acá es donde queremos darnos pie a la riqueza de la conexión de las distintas formas de la creatividad humana. El libro está basado en 4 conferencias que dictó Jorge Luis Borges en 1965 y que fue a partir de recién del 2000 que se encuentran estas grabaciones que se realizaron, estaban perdidas, y de mano en mano llegaron a María Kodama, que pudo certificar realmente, corroborar la autoría de Jorge Luis Borges, y está en un libro editado a partir del 2016. Son 4 conferencias, está todo el libro, son 144 páginas en la que vas a poder conectarte directamente con todo este afecto y cariño de Borges y su particular mirada sobre el tango. El Tango, 4 conferencias, de Random House. Ahí está. Recomendaciones para la semana hay siempre. Vivimos, disfrutamos y sentimos el tango. Y nos vamos a ir con otra obra de don Homero Mansi. Te vamos a dejar hasta el próximo domingo, recordándote que la magia del abrazo sana, recordándote que los compases alivian el corazón oprimido. Así que date la oportunidad de disfrutar, brindate estos 3 minutos de magia que te ofrece el tango, en el que te podés trasladar a otro tiempo, a otro espacio y, ¿por qué no?, a otro sentir.
Te dejamos hasta el próximo domingo. Vamos a escuchar la versión de Ariel Ardit de un tango que le corresponde en música a Hugo Gutiérrez y a nuestro santiagueño Homero Mansi. Un tango que nació en 1944 y que se llama Después. Nos reencontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo de tango, que te dure hasta la próxima semana en que nos reencontramos con este Yuyo Brujo Supersónico por la 90.3. Muchísimas gracias. Feliz domingo.